Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Estamos estudiando la parte final de la crucifixión de Jesús, de su muerte, de su obra acá en la tierra. Después de la indecisión de Pilato, que ha tenido a Jesús ahí en ese vaivén de si lo va a liberar o no, porque él tenía la autoridad y el poder para hacerlo, no había encontrado nada de qué acusar a Jesús como para poder condenarlo a muerte. Pero por causa de la presión de la multitud, por causa de la presión de los judíos, Pilato decide soltar a Jesús, o dárselo más bien a los judíos para que ellos le dieran muerte. Y por más que él no haya querido en un inicio tener nada que ver con la muerte y con la crucifixión de Jesús, fue imposible, porque la multitud influyó en él, en sus decisiones, para que al final entonces él cediera a darle a Jesús a los judíos. Entonces, en un principio no se quiso involucrar, pero le fue imposible. Siempre va a estar involucrado con la decisión de dar muerte a Jesús. Entonces, con esto, antes de iniciar nuestra enseñanza en el capítulo 19, quisiéramos que por favor usted pueda analizar los puntos de vista que tiene la cruz desde diferentes ángulos. Por ejemplo, para aquellos hombres en aquel tiempo y para muchos que aún no creen en la deidad de Jesús, la cruz de Jesús representa un asesinato, representa simplemente un acto de crueldad por parte de los romanos, como un hecho histórico meramente, y no como lo que verdaderamente representa. Para aquellos hombres era la crucifixión y la condenación para un engañador que estaba diciendo de sí mismo que era el Hijo de Dios. Entonces ese es su enfoque, ese es su punto de vista, que Jesús simplemente fue un mártir más, fue un mártir dentro del pueblo de Israel, en Jerusalén. Para muchos ese es simplemente su enfoque. Esa es su perspectiva de la cruz. Ahora, para el reino de las tinieblas y para Satanás, la cruz en un inicio representó triunfo, porque estaba asesinando al Hijo de Dios, estaba saboteando el plan de Dios, pero ese triunfo fue momentáneo, o ese simbolismo de triunfo para el reino de las tinieblas, para Satanás fue momentáneo, porque Jesucristo resucitó, tomando su vida con autoridad, con poder, venciendo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la condenación del pecado sobre los hombres. Entonces, aquel triunfo que simbolizaba la cruz para el reino de las tinieblas, para Satanás, vino inmediatamente a representar el sello final de su condenación y su muerte eterna, su derrota eterna. Y esto es algo que nosotros deberíamos de recordar constantemente, que la cruz representa la derrota del reino de las tinieblas, porque en usted debería representar victoria, en nosotros debería representar victoria. Ahora, para Dios, la cruz es ese recurso necesario para la propiciación de los pecados del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la cruz era esa herramienta necesaria para que el sacrificio, el cual iba a ser presentado delante de él, como manera de amalgamar la ira y la condenación de Dios que había sobre los hombres, fuese pagada, fuese consumida, para que en lugar de ira y condenación los hombres pudiesen tener misericordia, amor, gracia, salvación y el amor de Dios.
Ahora, para Jesús, estamos viendo los ángulos. Para Jesús representó su sacrificio, su obediencia a lo sumo, a la voluntad del Padre. Significó la ofrenda sacrificial que era necesaria, dar para que los hombres pudiesen tener salvación y en esto se manifestara el gran amor de Dios por los hombres. Y para el creyente, bueno, la cruz debería representar y debe representar la sustitución. La sustitución de que la ira de Dios y la condenación de Dios, los cuales éramos culpables o somos culpables de eso, fuese sustituida por vida eterna y no por muerte. Fuese sustituida por justificación y no condenación. La cruz debe representar la sustitución de nuestra maldad, de nuestro juicio, de nuestra condena por vida eterna. Porque es a través de Jesús que podemos tener acceso a esta gran bendición de salvación y de comunión nuevamente con el Padre. Entonces, hemos visto los diferentes ángulos en los que la sociedad, en lo que los hombres, el reino de las tinieblas, el Padre y el Hijo han visto, pueden ver la cruz de Jesús. Pero lo que siempre debemos de recordar es que para nosotros representa victoria sobre las tinieblas, sobre Satanás. Y sabe, esa victoria que Cristo ha obtenido en la cruz ha sido heredada a todos los hombres, a todos aquellos que ponen su fe en Él, que ponen toda su vida en Él para salvación, que han nacido de nuevo. Entonces, con esta introducción, ahora sí vamos a meternos de lleno en el capítulo 19, en versículo 17, en donde tenemos la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Para este tiempo solo los romanos practicaban la crucifixión, solo ellos practicaban este tipo de tortura y se la daban o se la sentenciaban a los criminales más crueles, más viles y que eran culpables y dignos de muerte. Y Jesús está siendo tomado como uno de estos criminales viles para que sufriera la cruz. Entonces los romanos eran los que estaban dictando la sentencia de Jesús por causa de la presión del pueblo de Israel. Pero, aunque Juan no lo menciona acá, en otros evangelios tenemos que Simón de Cirene era un hombre que iba pasando por aquel lugar donde estaban ya toda la algarabía para comenzar la caravana hasta el lugar de la calavera, hacia el Gólgota, para crucificar a Jesús. Normalmente los romanos le daban la cruz al malhechor o al ladrón o al criminal, al culpable, para que cargara su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y básicamente no era toda la cruz, sino era el palo transversal, el poste transversal, que lo amarraban a sus manos y debía de cargarlo. Lo que pasa es que con Jesús, recordemos, Él ha sido azotado, Él ha sido debilitado, su sangre ha ido siendo derramada a través de todo el camino y probablemente es hasta el límite de la salida de la ciudad, hasta donde Él logra aguantar llevar ese poste sobre sus hombros. Y entonces es donde este hombre, Simón de Cirene, los guardas lo toman para que le ayude a Jesús a llevar el poste de su cruz hasta el lugar donde va a ser crucificado. Ahora acá nos dice que el lugar era un lugar llamado de la calavera, o en hebreo Gólgota. En latín
Este nombre es Calvarium, lo que se traduce en español como Calvario, que es el lugar donde va a ser crucificado el Señor, en el Calvario. ¿Tiene relación con nuestra iglesia? Sí. Nos hace recordar el lugar en donde nuestro Señor pagó el precio para nuestra salvación, para nuestra redención. Ahora, el lugar específico, geográficamente hablando, no hay seguridad de dónde fue. Pero muchos comentaristas coinciden en un lugar a las afueras de Jerusalén, que sus laderas a la distancia parece que tienen una forma de una calavera. Entonces muchos piensan que es este lugar a las afueras de Jerusalén donde fue colgado en la cruz nuestro Señor Jesucristo, pero no hay certeza firme acerca de este lugar. Ahora, con el versículo 18 nos dice que allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Normalmente, cuando eran tres, como en esta ocasión, al peor criminal lo ponían en el centro. Entonces, nuestro Señor está siendo tomado entre aquellos transgresores, ¿verdad? Y con esto se cumple lo que el profeta Isaías en el capítulo 53 habla y profetiza acerca del Mesías, acerca del siervo de Jehová, de sus sufrimientos. Ahora, de nuevo, acá en el Evangelio de Juan no tenemos el dato, el registro de quiénes eran estos hombres que están siendo crucificados con Jesús, pero en los otros evangelios, y específicamente en el Evangelio de Lucas, en capítulo 23, nos habla de que estos hombres eran dos ladrones, dos malhechores, y probablemente no había sido poco lo que hayan hecho como para ser condenados a una muerte como esta. De verdad tuvieron que haber tomado muy malas decisiones en su vida para llegar hasta este momento. El dato con esto es que en Lucas nos habla del diálogo que sucede mientras están siendo crucificados, mientras están siendo colgados en la cruz. Uno de ellos se está uniendo a la multitud, burlándose de Jesús, tentándole a que se baje de la cruz y verdaderamente es el Hijo de Dios y que los salve a ellos. Pero el otro hombre reconoce que Jesús es quien dice ser quien es. Y no solamente esto, reconoce que Él es culpable y que lo que está sufriendo Él lo merece, pero que Jesús es inocente. Y con esto Él está reconociendo la deidad de Jesús, que es verdaderamente el Hijo de Dios. Y Él le pide a Jesús que se acuerde de Él en su reino. A lo que Jesús responde que a partir de ese día, Él iba a estar junto a Jesús en el paraíso. Y eso nos llena de esperanza, nos llena de gozo al pensar y al saber de que no es por obras, de que no es por el bautismo, de que no es por las buenas intenciones y por cuán bueno usted sea, sino que es por fe, es por gracia que podemos recibir la salvación. Este hombre colgado en la cruz había tomado todas las malas decisiones habidas y por haber, probablemente en su vida, pero en su agonía, en los últimos momentos que le quedan, tomó la mejor decisión de su vida, que fue poner su mirada en Jesús y toda su fe en lo que Jesús estaba predicando y había dicho de quién Él era. Probablemente este hombre ha escuchado de Jesús anteriormente porque fue directo al punto. Como muchas personas hoy en la actualidad han escuchado de Jesús, pero viven en medio de la multitud. Cuando deberíamos de tener la actitud de este hombre, reconocer de que somos culpables, de que no somos buenos, de que hay maldad en nuestra vida, en nuestro corazón, y que probablemente somos peores de lo que la gente piensa que somos, porque no ven lo que hay en nuestro interior, no ven las intenciones del corazón, no ven nuestros pensamientos, pero el Señor sí los ve, y nosotros lo sabemos. Y diríamos de reconocer que somos culpables,
de recibir el peso de la ira de Dios por causa de nuestro pecado y nuestra maldad. Pero reconocer también de que el Señor, siendo inocente, voluntariamente entregó su vida para que usted y yo hoy podamos tener acceso a una relación directa con el Padre y podamos tener acceso a la salvación por gracia, por gracia. Entonces, teniendo esta información acerca de estos hombres, continuamos ahora con nuestro relato en el capítulo 19, en versículo 19. Nos dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y probablemente Pilato se está desquitando la presión que ejercieron sobre él para que tomara la decisión de entregarlo a ser crucificado. Y les está recordando quién tiene el control y quién domina sobre ellos. Al decirles: ya lo que escribí, puse que es Rey de los Judíos y punto. Como en son de burla o qué sé yo. Pero lo cierto es que el título que habla, el título que dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, está trayendo confrontación al pueblo que lo está crucificando. Y va a traer confrontación a ellos el día de mañana cuando el Señor regrese también. Y es interesante que está escrito en 3 idiomas. ¿Por qué? Jerusalén para este entonces era una ciudad multicultural, una ciudad comercial, una ciudad religiosa, por lo que el hebreo era la lengua utilizada para la religión judía, era una lengua religiosa. Todos los judíos se comunicaban en hebreo, pero el idioma que los podía comunicar los podía comunicar con otros de otras aldeas, de otros pueblos, de otras naciones, era el griego. Entonces, por eso está escrito también en griego, porque muchos pasaban hacia Jerusalén y podían ver el título también en su idioma. Por lo tanto, está escrito en griego porque este idioma era el idioma de la educación, era el idioma cultural en aquel momento. Y también está escrito en latín porque era la lengua romana. Los romanos utilizaban el latín para anunciar sus leyes, su poder y dominio, para traer orden sobre su imperio, sobre los pueblos. Entonces, por esta causa está escrito en 3 idiomas. Pero también hay un propósito eterno en esto. Y es anunciarle a toda nación, a toda cultura, a todo pueblo, que Él, Jesús, está siendo crucificado por causa de todos. Está siendo crucificado para todos y que su sacrificio salva a todos. Todos podían entender, todos iban a preguntar ¿por qué este título? Y la razón era porque Él dio su vida en sacrificio por cada uno de ellos. Entonces, no son cosas al azar, no es porque los hombres quisieron ponerlo de esta manera. Recordemos siempre que Dios tiene control de todas las cosas y Él está influyendo en todas las cosas para que todo sea bajo su dominio y su voluntad. Ahora, parte de la crucifixión, la manera en la que los romanos lo hacían, era poner los clavos no en las manos del criminal, no en las manos del acusado, porque esto podía desgarrarse y se podía soltar de la cruz, sino que era
Los clavos iban a la altura de las muñecas, en donde hay como un gancho en los huesos, en la unión de las muñecas, en donde iba a poder sostener el peso del acusado. Y el sentido con esto era que el cuerpo, el peso del cuerpo, fuese oprimiendo poco a poco la caja torácica de la persona hasta el punto de ahogar y de exprimir sus pulmones para que muriera ahogado. No solamente debilitado, sino ahogado. Sus piernas las ponían, sus pies uno sobre otro, con una parte una pieza de madera pegado al poste, para que la persona pudiese levantarse un poco, tomar una bocanada de aire y otra vez volverse a dejar caer. Entonces, este proceso, esta tortura podía durar hasta 4 días, la persona ahí colgada. Pero en el caso de Jesús, Él ha sido azotado, Él ha sido debilitado, y Él está en este momento agonizando. Probablemente los ladrones van a durar más tiempo. Y la manera en la que van a agilizar el tiempo de su muerte es quebrándoles las piernas para que ellos ya no pudiesen tomar aire, sino que entre más rápido durara el proceso, mejor para ellos, porque así ya podían retirarse del lugar. Entonces, esta era la manera en la que los romanos practicaban la crucifixión. Y no solamente con Jesús y los ladrones. Usted podía ir a través de los caminos y podía ver muchas cruces a la ladera de los caminos por causa de que eran castigados muchas personas de esta manera, crucificándoles. Pero la verdad es que nuestro enfoque y nuestra importancia está ceñida en lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23 nos dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estas prendas los romanos las usaban las tomaban como un souvenir, como un recuerdo de la tortura de algunos hombres. Pero más allá de eso, también para que la escritura se cumpliese. Vea que cómo Dios tiene cuidado de cada detalle. Y cuando habla acerca de la escritura, para que la escritura se cumpla, está referenciando a uno de los salmos, que habla acerca de la experiencia que David tenía en aquel momento, y está en el Salmo 22. Todo principalmente es para que el Señor cumpla cada una de las palabras del Padre. Y Dios con esto nos muestra su soberanía sobre los hombres, sobre los incrédulos y sobre aquellos que creen. Él tiene dominio sobre todas las cosas y Él va a usar todo lo que sea necesario para que su voluntad se cumpla. Y con esto de nuevo vemos su soberanía, su poder, su autoridad, y hasta aquel que no cree, que no quiere ser dominado por el Señor, por Dios, lamentablemente, para malas noticias para esa persona que no cree, es que todo en su entorno es movido por causa del Padre, porque Él tiene control de todo. El que creamos o no creamos en Él, eso no influencia en que Él cambie quién es. Él sigue siendo Dios, sigue siendo poderoso. Con esto nos deja una muestra de eso. Versículo 25, continuamos, porque acá vamos a encontrarnos a las mujeres, a la madre de Jesús, al apóstol Juan, y luego la muerte de nuestro Señor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No podríamos imaginarnos qué estaba cruzando por la mente de María al ver a su hijo en la cruz, porque ella sabía quién era él desde que ha sido concebido. No podríamos imaginarnos la fortaleza de su madre al saber de que Jesús va a llegar a este momento y al verlo ahí en la cruz. Pero algo que podemos ver y rescatar en esto es el amor, la compasión de nuestro Señor Jesucristo y la honra hacia su madre, porque la encarga a uno de sus discípulos más cercanos y amados, en quien él confía. Y de igual manera encomienda a María cuidar a su discípulo como una madre. Y lo que nos habla acerca de la historia de la iglesia primitiva es que María moriría en Jerusalén años después de la crucifixión de Jesús. Y durante ese tiempo, antes de su muerte, estuvo siempre al cuidado de Juan. Y él estuvo pendiente de suplir para sus necesidades y de tener cuidado de ella. Recibirla en su casa hasta el día de su muerte, honrando así las palabras de nuestro Señor. Ahora, el tiempo aproximado entre que Jesús está siendo crucificado, en que Jesús está dialogando con aquellos hombres, con los ladrones en la cruz, mientras Él está hablando con su discípulo, con su madre, aproximadamente fue entre las 9 de la mañana y el mediodía. Ese es el tiempo aproximado que ha transcurrido mientras Él está dialogando con los ladrones, con María, con Juan. Entonces, al mediodía comienza a suceder algo que de nuevo no lo tenemos en el Evangelio de Juan, pero podemos apoyarnos en el resto de los otros 3 evangelios. Y es que nos dice en Lucas, por ejemplo, capítulo 23, de que la tierra hubo una gran oscuridad, una profunda oscuridad en toda la tierra. Y durante estas horas de oscuridad, Jesús, nuestro Señor, no dijo ni una sola palabra. Algo estaba sucediendo físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, algo también estaba pasando. Lo que estaba sucediendo era una transacción entre el Hijo y el Padre. Durante este momento de tinieblas, Jesús estaba presentando completamente su vida, su cuerpo delante del Padre como un sacrificio, esperando que esta ofrenda fuese aceptada por el Padre para luego entonces poder morir. Y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la hora novena, que serían las 3 de la tarde, Jesús está guardando silencio hasta que rompe su silencio diciendo: consumado es. Consumado es. En Mateo capítulo 27 y en Marcos capítulo 15 nos habla de que Jesús de un pronto a otro comienza a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que pasa es que mientras Él está exponiendo su vida, está exponiendo el sacrificio de su cuerpo delante del Padre, la ira de Dios y la condenación sobre el pecado está cayendo sobre Él completamente. Y Dios, como es santo y no tiene comunión con las tinieblas y no tiene nada que ver con el pecado ni con la oscuridad, se ha visto forzado a romper momentáneamente la comunión con la humanidad de Jesús, por causa de que todo el pecado de la humanidad está sobre Él.
Y por eso nuestro Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque está experimentando una ruptura en su comunión con el Padre. Qué difícil pensar de que no tenemos comunión con nuestro Padre, de que no tenemos manera de cómo poder tener relación con Él. Ahora el Hijo, la deidad, saber de que ha vivido durante su tiempo en la tierra apegado y que esa ha sido su fortaleza, ha visto rota por un momento esta relación, esta comunión con el Padre. El Hijo está comenzando a experimentar la ira de Dios, la condenación de Dios que era sobre nosotros, sobre los hombres. Y ahora está esperando solamente que el Padre acepte la ofrenda, la analice, sea aceptada para poder entonces tener nuevamente relación con Él. Al final, en versículo 28 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En Mateo nos habla acerca de que antes de que Él fuese crucificado, los romanos le habían ofrecido vinagre. Pero en realidad este era un término que se utilizaba para una bebida que era una mezcla de un vino agrio con agua y le habían añadido hiel, que era un tipo de narcótico que adormece y le ayudaba al criminal a poder soportar el dolor hasta el momento en el que iba a ser crucificado. O sea, lo adormecía, era como una anestesia. Para este momento Jesús no lo aceptó, porque Él necesitaba estar lúcido, completamente consciente de lo que estaba sucediendo con su cuerpo, porque era el sacrificio sustitutivo lo que estaba haciendo. Él no quería atajos para poder soportar el dolor. Él iba a soportar todo el dolor y todo el castigo hasta el final. Ahora, estando en la cruz, Él dice, tengo sed. Y simplemente era para poder refrescar su boca, para poder mencionar sus últimas palabras, su última declaración, la cual es, consumado es. Y esta palabra, esta declaración debe de darnos fe y confianza en la obra sacrificial de nuestro Señor, ¿sabe? Porque esta palabra en griego es la palabra teleo, que era utilizada como un término comercial, para cuando usted tenía una deuda y usted venía a pagarla, usted decía teleo, o sea, la deuda ha sido cancelada completamente, ha sido pagada completamente. También cuando un siervo le era encomendado una tarea, él venía ante su amo y le decía, teleo, todo ha sido cumplido, todo lo he hecho conforme a su voluntad, la obra ha sido terminada. Entonces el mensaje de Jesús es claro. Aquella ofrenda de su cuerpo, de su vida delante del Padre, aquel tiempo de oscuridad, mientras estaba haciéndose esa transacción bancaria, esa transacción sacrificial, el Padre la había tomado, la había analizado y había sido aceptada. Y la deuda que nosotros teníamos con el Padre ha sido pagada completamente. Y ya no hay nada que nosotros podamos hacer para poder pagar nuestra deuda. No hay nada, porque el precio ya ha sido pagado. Toda la deuda ha sido cancelada. Y ahora a usted y a mí nos queda más que la gracia de nuestro Señor. Y aquella ira y condenación que tenía que ser sobre nosotros ha sido sobre Él. Y ahora tenemos paz de que en Él tenemos salvación.
y podemos acercarnos confiadamente delante del trono de Dios, porque Él ya no nos va a recibir con su ira y su condenación, sino que gracias a Jesús nos recibe con su amor y misericordia. Por último, para afirmar de que nuestro Señor entrega su vida voluntariamente, Él menciona estas palabras: habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para aclararnos de que Él ha tomado su vida voluntariamente y la ha dado en sacrificio por todos nosotros. Hermanos, todo esto ha sido por usted y por mí. Si usted esperaba que alguna persona, que su cónyuge o que la persona que usted ama, sean su hijo, su hija, padre, madre, esposo, esposa, etc. Si usted esperaba que alguien hiciera algo verdaderamente valeroso por usted, tenga por seguro que nadie va a superar esto. El precio que nuestro Señor ha pagado por usted y por mí. Nada lo va a igualar. Entonces no podemos esperar que los hombres hagan algo por nosotros, porque en Cristo nada lo va a superar. Y por eso Él debe ser nuestro refugio. Él debe ser nuestro amparo, nuestro consuelo, porque el precio ha sido pagado por usted y por mí. Deberíamos de tener la actitud no como el ladrón que estaba burlándose de Jesús, recriminando que si verdaderamente era Dios, era el Hijo de Dios, que bajara de la cruz, que hiciera algo. Y no recriminar nosotros como: Dios, si usted verdaderamente existe, si verdaderamente me ama, permítame hacer esto o haga lo otro. Deberíamos de tener la actitud del otro ladrón, reconociendo de que somos culpables y que sobre nosotros era toda esa ira que Dios tenía por causa de nuestro pecado y nuestra maldad, que somos merecedores de eso. Pero también reconocer de que solamente es por medio de Cristo Jesús que podemos encontrar perdón. Y en lugar de mirar con ojos de compasión el sacrificio de Jesús y de dolor, deberíamos de verlo con admiración de cuán grande, poderoso es nuestro Señor, de que entregó su vida por su creación. El Creador del mundo entrega su vida por su creación para que podamos disfrutar en Él vida eterna, plenitud de gozo, paz y un lugar en su reino, en nuestra casa celestial. Gloria a Dios por eso. Somos justificados por gracia. Y quisiera terminar con algunas preguntas para poder meditar en ellas. Viendo hacia atrás toda la enseñanza desde el inicio, ¿qué significaba la cruz para ti antes? ¿Qué significaba la cruz para nosotros antes? ¿Era una imagen, un amuleto, un hombre, una estatua, una imagen de un hombre crucificado? ¿Qué representaba la cruz para nosotros antes? Y ahora, después de haber leído y de haber visto en detalle la crucifixión de nuestro Señor, todo lo que sucedía físicamente en su entorno, pero espiritualmente también, ¿qué significa la cruz ahora para nosotros? ¿Qué significa? Y más importante que esto, ¿cómo estamos respondiendo ante la cruz de Cristo? ¿Qué vas a hacer ahora? Que sabes que la cruz representa todo esto: victoria, salvación, consuelo, gracia, misericordia. ¿Cómo vamos a responder a ella? ¿Indiferentemente? ¿O vamos a responder en agradecimiento, en admiración, en adoración,
por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que sigue haciendo, porque el Señor continúa obrando en nosotros, a pesar de que somos malos, impuros, indignos. Él continúa trayendo convicción a nuestro corazón para que comprendamos de que todo es acerca de Él y todo es por medio de Él. No podemos en nuestras fuerzas buscar la santidad, buscar la salvación, buscar la justificación. Solamente en Él, poniendo nuestra fe en Él, es que podemos alcanzar estas cosas. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor, y lo que pedimos es que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a los corazones, Señor. Y aquellos que no están firmes en su fe, hoy puedan venir completamente convencidos de que necesitamos de ti, necesitamos de un Salvador, y que ese Salvador eres tú, Señor Jesucristo. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a afirmar y alimentar nuestra fe para continuar siendo y viviendo en devoción y en adoración a ti por quien tú eres. No por lo que puedas dar, no por lo que puedas bendecirnos, sino por quien tú eres, que eres digno de nuestra adoración. Tú eres Dios, creador, poderoso, omnisciente, omnipotente, que eres un Dios inmutable, que eres Dios creador, admirable, luz eterna, que tú eres todopoderoso, soberano, que tiene control de todas las cosas y conocimiento previo de todas las cosas, y que por causa de esto, de quien tú eres, has derramado tu vida por cada uno de nosotros, para que podamos tener acceso a tu salvación. Te damos toda la honra y la gloria a ti, bendito Señor Jesucristo, y al Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.